una experiencia con Él, ¿sí o no? Muchos ejercen sus dones todos los años y ni siquiera saben que están ejerciendo un don. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16:16. Ese texto es usado tan incorrectamente hoy en día. Creer significa todo. Uno tiene que creer todo. Si crees de todo corazón, bien puedes. Hechos 8:37. Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos. Eso significa volver a la armonía con los preceptos de Cristo. Y bautícense, lávense, sean renacidos. Y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Porque solo en Él vivimos y nos movemos y somos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Quiere decir eso que hubo algunos que no recibieron su palabra? Claro, muchos no la recibieron. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 2:41. De modo que al cuerpo de Cristo fueron añadidas 3,000 personas. Ahora, hoy es un bautismo en masa en el Jordán. Mucha gente va al Jordán para ser bautizados. Miles y miles y miles van a ser bautizados. Y me pregunto, si ellos entienden la plenitud del rito del bautismo. Es agradable ser bautizados por inmersión, porque esa es la manera bíblica. Y de hecho, la Iglesia Adventista del Séptimo Día acepta el bautismo por inmersión. Hecho en otras iglesias, si fue hecho según la manera bíblica. Y uno puede convertirse en miembro simplemente por profesión de fe. Y aquí una joven siendo bautizada en un lago, y ellos dicen, la Iglesia Católica dice que era menos inconveniente hacerlo de esa manera. Bueno, Cristo lo hizo y yo me quedé sorprendido por esta persona. Tomé esta foto en Alemania, donde esta joven fue bautizada. ¿Qué ven allí? Hielo flotando alrededor. Increíble. Eso es determinación para ser bautizado. ¿No están de acuerdo? Eso es determinación. Vamos a echar un vistazo a los pasos para la salvación y los veremos según la Biblia. Número 1, uno tiene que aceptar el sacrificio de Cristo. Romanos 3:23. Uno tiene que creer que Él es el camino, la verdad y la vida, y tienen que creer que esa es la forma en que se hace. Hechos 16:31. Número 3, uno debe de confesar. Primera de Juan 1:9. Y debe de haber una decisión. Apocalipsis 3:20. Debemos de tener todos estos 4 componentes. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, por tanto, todos deben nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Uno debe ser una persona nueva, uno que regrese a la armonía con Cristo, porque uno no va a entrar en el reino de otra manera. Por lo tanto, tiene que nacer de nuevo. Todos pecaron. Hechos 16:31. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La fe abarca a los hijos. Maravilloso. Todos pecaron, tengo que aceptarlo y debo de creer en los méritos de Cristo y tengo que confesar mis pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que perdone nuestros pecados. De modo que si tengo un bautismo sin una confesión, ¿es válido? No. Y nos limpia Él de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Apocalipsis 3:20. Esto es lo que amo sobre el carácter de Dios. Él no forza a nadie. ¿Qué hace Él? Él está a la puerta y llama. Él no forza su camino para entrar. Así que, ¿qué debe hacer uno en el análisis final? Uno debe aceptar la invitación, debe abrir la puerta e invitarlo a entrar en su vida. Ahora, ya sabemos lo que bautismo significa. ¿Significa también que yo vengo a formar parte de la iglesia de Cristo cuando soy bautizado? Porque por un espíritu somos todos bautizados. No 10 espíritus,
no 20, no 1000, ni 2000, un espíritu. Somos todos bautizados. ¿En cuántos cuerpos? Un cuerpo. Sea que seamos judíos o griegos. Ahora, recuerda que la palabra judío se utilizaba para los primeros cristianos también, y que se los consideraba todavía como judíos o griegos, sea siervos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 1 Corintios 12:13. Solo hay uno, hay solo una verdad, no hay 10 verdades, miles de verdades. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2:47. Así que cuando uno acepta el rito de bautismo, cuando uno acepta a Jesús como su Salvador personal, cuando uno se bautiza, uno se convierte en parte del cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo debe de ser el que enseña ¿cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. ¿En cuántos cuerpos? Un cuerpo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Colosenses 1:18. Sí, el bautismo por inmersión es personal, pero también es corporativo. Quiere decir que uno viene a formar parte del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué hay sobre el rebautismo? Si uno ha sido bautizado, digamos que uno ha sido bautizado de una manera que no está de acuerdo según la totalidad del principio bíblico. ¿Qué pasa entonces? ¿Se debe de volver a bautizar? Bueno, veamos lo que ocurrió en Hechos 19:1-5. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallándose a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Así que habían aceptado a Cristo, eran creyentes, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ahora, Juan predicó el bautismo de arrepentimiento, pero el bautismo de Cristo implica convertirse parte del cuerpo de Cristo y recibir el don que le otorga el poder para predicar a Cristo. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 19:1-5. Ahora, una vez más, algunas denominaciones van a decir, bueno, eso significa que solo debemos de bautizar en el nombre del Señor Jesús. Pero el Señor Jesús mismo dijo, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la porción mesiánica. Sí, tiene que darse cuenta de quién es el Mesías. Pero cuando uno es bautizado, uno viene bautizado en la plenitud de la divinidad. Uno no es solo bautizado proporcionalmente o en una parte, sino en Cristo no hay salvación. Pero Cristo y el Padre son ¿qué? Uno. No puede ser bautizado en uno sin que sea bautizado en el otro. Es imposible. Así que el bautismo por inmersión, rebautismo es necesario. Si uno cree que ha recibido un bautismo bíblico total, entonces, como he dicho, la Iglesia Adventista del Séptimo Día reconoce ese bautismo y puede convertirse en parte del cuerpo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús por profesión de fe. Pero si uno cree que es mejor ser bautizado en la plena verdad, entonces el rebautismo, es también bíblico. Así que Dios trabaja a través de su iglesia. Eso es muy, muy importante. Hechos 9:6. Aquí está uno de los más grandes discípulos de Cristo. Y él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ese es el mismo Pablo. Pablo en el camino a Damasco tiene una visión y él ve a Jesucristo y se da cuenta de que él está en la transgresión, que él está persiguiendo a Cristo porque él persigue a sus seguidores y se arrepiente y dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice, ¿sabes, Pablo? Te he llamado para que seas
un apóstol a los gentiles, y quiero que vayas a todas las partes del mundo y que prediques el Evangelio de Jesucristo. No pasó eso, nada de así, ni siquiera el poderoso Pablo. Esto es lo que ocurrió. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá